¿Quieres saber cómo puedes generar facturas automáticas en tu negocio sin utilizar Excel? Quédate porque en este tutorial te lo cuento. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos organizar nuestras facturas de forma automática, tanto las de ingresos como las de gastos, y vamos a hacerlo con un programa súper chulo que además se conecta muy bien con Zapier y nos permite hacer un montón de automatizaciones más. Así que, si te interesa, vamos a verlo. Bueno, como digo, vamos a ver cómo podemos hacer esto y lo vamos a hacer con Factura Directa. Factura Directa es un software de facturación que además te permite presentar impuestos, te permite generar presupuestos, te permite generar facturas y te permite recopilar y administrar las facturas que tú recibas. De verdad, es un software muy interesante si estás empezando o si tienes poco volumen de facturación. Y además le puedes dar acceso a tu gestor, ¿de acuerdo? Para que, pues saque de ahí todas las facturas y te presente los impuestos. O los puedes presentar tú también, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuándo nos interesaría generar estas facturas. Vamos a diferenciar entre las facturas de ingresos y las facturas de gastos, ¿vale? ¿Cuándo nos interesa generar facturas de ingresos recurrentes? Bueno, pues hay dos casos que yo me he encontrado de forma más habitual y que me parecen más interesantes, que son, el primero de todos es cuando tenemos un servicio con un cliente de forma recurrente, aunque no sea en el infinito, sino que vayan a ser 3 o 4 meses, bueno, pues nos da la opción de crear, y lo vamos a ver ahora en el tutorial, nos da la opción de crear esa factura, ¿de acuerdo? Nos da la opción de decir cuánto tiempo se va a generar esa factura o cuántas repeticiones se va a generar esa factura y nos da la opción de enviarla o no enviarla al cliente. Hay veces que simplemente, por ejemplo, si tenemos un pago a través de PayPal, claro, eso lo tenemos que registrar pues porque tenemos que pagar nuestros impuestos, pero realmente no nos interesa enviarlo al cliente porque el cliente no lo necesita o porque por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que tener ese ingreso registrado. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es generar, como vamos a ver ahora en el tutorial, esa factura de forma recurrente, pero no se la vamos a enviar al cliente. Otra forma de generar facturas automáticas es si tenemos un membership site. No vale generar una única factura por todos los ingresos que hayamos tenido en el mes. Eso no tiene ningún sentido porque las facturas son nominales. ¿Qué quiere decir esto? Que las facturas van a nombre de alguien. Entonces, si tenemos un membership site, lo lógico es que tenemos a muchas personas pagándonos en nuestro membership site. Por lo tanto, deberíamos generar una factura por cada uno de ellos. Claro, esto puede llegar a ser una locura si tenemos un membership site ya lleno y que nos está generando unos ingresos interesantes. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues muy sencillo, y si te interesa, déjame en los comentarios que te interesa este tema y que quieres que haga un tutorial para ver cómo se haría. ¿Por qué? Lo que tendríamos que hacer es vincular Factura Directa con Zapier. Y de esta forma tendríamos la solución y estaríamos continuamente generando facturas a nuestros clientes cada vez que el pago se haga efectivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo interesante, porque ¿podríamos hacerlo con Factura Directa únicamente? Sí. Lo que pasa es que no sabe si se ha dado de baja este cliente. Y si se ha dado de baja, genera la factura. Si después de esa factura se han generado otras facturas encima, tenemos el problema de que la numeración ya no cuadra si borramos esa factura de ese cliente que se dio de baja. En ese caso tenemos dos opciones, o una de dos. O directamente vinculamos con Zapier, como digo, si queréis hago un tutorial, dejádmelo en los comentarios, o si no, otra de las opciones es generar una factura rectificativa por esa de ese cliente que se ha dado de baja y nos olvidamos. Bien, pues nos vamos a venir a nuestra cuenta de pruebas de Factura Directa y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a mostrar más tareas recurrentes, ¿de acuerdo? Vamos a poder crear una y, como veis, nos da varias opciones para crear esta tarea recurrente. En este caso, lo que vamos a hacer es generar una factura de venta recurrente. Vale.
Toda esta parte blanca ya la hemos visto, ¿de acuerdo? En el vídeo en el que hablaba sobre cómo crear facturas. Te dejo por aquí el enlace para que puedas verlo al final, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa ahora es esta parte grisácea, donde vamos a configurar cada cuánto queremos que se genere esta factura, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nos va a preguntar es ¿qué día del mes queremos que se genere esta factura? Si es que queremos que se genere un día del mes, ¿de acuerdo? Porque tenemos la opción de que se genere diariamente, semanalmente o anualmente, ¿vale? Lo normal, por ejemplo, pues si se trata de un servicio con un cliente, es que esto, bueno, pues se genere de forma mensual, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la opción de que se haga siempre el primer día, segundo, tercer, cuarto o el último día, ¿vale? Esto, claro, lo que va a hacer es que, como hay meses que no tienen el mismo número de días, pues siempre la va a generar el último día, independientemente de si es un día 28, un día 30 o un día 31, ¿vale? Yo siempre lo dejo en mensualmente, día, y luego elijo el día en el que se genera. Si, por ejemplo, es un cliente con el que tengo estipulado que el día 5, pues pondría el día 5. Aquí hay una cosa que debes tener en cuenta y es que, fíjate, que pasa desde el 28 hasta el último, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el día 29 no lo contempla, ¿vale? Y que si el mes tiene 31, tampoco va a contemplar el día 30, simplemente va a contemplar el día 31, ¿vale? Por lo demás, bueno, no hay absolutamente ningún problema, tú lo puedes hacer como quieras, puedes definir el día del mes que quieras que se genere esta factura. Y luego algo interesante es si cada cuánto quieres que esta factura se genere. ¿Quieres que se genere todos los meses? Entonces pon un mes. ¿Quieres que se genere cada 2 meses? Entonces ponemos 2 meses, ¿vale? Bien. A partir de cuando empezamos a generar estas facturas, ponemos la fecha actual, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, a mí me ha pasado en alguna ocasión que... Bueno, yo lo que quiero es que la primera factura sea distinta porque a lo mejor el servicio incluye algo que luego no va a incluir. Por ejemplo, se trata simplemente de tareas recurrentes, pero en la primera factura hay también un setup, ¿vale? Claro, en ese caso la primera factura va a ser distinta a las demás. Así que lo que hago es genero normal, como indico en este vídeo, ¿de acuerdo? Genero normal la primera factura, ¿de acuerdo? Y luego genero una recurrencia de las siguientes, porque eso va a ser simplemente, bueno, pues poner al día lo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues sí que lo que haría sería poner, por ejemplo, el mes que viene, pues en este caso 11 de diciembre, ¿vale? ¿Cuándo finaliza? Bueno, pues si es un servicio recurrente que tenemos con el cliente, que en principio no tiene fecha de finalización, diríamos nunca, pero lo que sí que podemos hacer es que finalice después de no sé cuántas repeticiones, ¿de acuerdo? O que finalice un día en concreto, ¿vale? Esto, bueno, pues según nos interese. Yo lo voy a dejar como que no finaliza nunca. Y luego, por otro lado, nos interesa también enviársela o no enviársela al cliente. ¿Cuándo nos interesa sobre todo enviársela al cliente? Cuando es un servicio. El cliente tiene que saber que estamos en un nuevo ciclo de facturación y por lo tanto que nos tiene que pagar esta nueva factura, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso pues lo enviaríamos desde el correo electrónico que tengamos asignado en factura directa. Si por el contrario queremos utilizar el tema de las facturas automáticas porque tenemos un membership site, ¿de acuerdo? Y de momento no vamos a utilizar Zapier, en ese caso podemos o no enviar nunca o enviar todas, ¿de acuerdo? Hay algunos clientes que luego si tienes un membership site te irán escribiendo y te irán diciendo, oye, actualízame estos datos porque esta factura la necesito para deducírmela, porque la voy a pasar como formación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces en ese caso yo lo que haría sería enviar todas, te lo haya pedido el cliente o no te lo haya pedido el cliente, y cuando un cliente te pida que actualices esos datos, tú vas a ir a la ficha del cliente dentro de factura directa, vas a actualizar los datos y a continuación las siguientes facturas se van a enviar con los datos correctos. Recuerda que si no tiene esos datos, ¿de acuerdo? No se la va a poder deducir. Y por aquí te dejo también otro vídeo donde te digo todo lo que debe incluir una factura para que te la puedas deducir. Si por
otro lado, lo que queremos es automatizar el tema de las facturas recibidas, nuestras facturas de gastos, que esto generalmente es lo que resulta más tedioso. Bueno, pues factura directa tiene una forma de hacerlo muy sencilla. Te genera un correo electrónico y tú envías esas facturas a ese correo electrónico. Te llegan las facturas a tu cuenta de factura directa y luego ya solo tienes que ir rellenando los campos, ¿de acuerdo? Es decir, no es tan automático como que lo hace solo factura directa, aunque hay algunos, como vamos a ver ahora en el tutorial, que lo puedes hacer solo, como la cuota de autónomos y que se genere todos los meses, pero hay otras que no sabe hacerlo porque no sabe leer lo que pone en la factura. Pero aún así es mucho más rápido que ir cogiendo la factura, ir pasando los datos, subirla y, bueno, pues todo este lío, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo con las facturas de gastos. Bien, si lo que queremos por otro lado es generar una factura recurrente de gastos, nos venimos también a tareas recurrentes, acordaros que está en el menú de mostrar más, y en este caso lo que vamos a hacer es o bien crear una factura de compra o crear un gasto o ticket. Si lo que vamos a hacer es incluir la cuota de autónomos, lo haremos a través de gasto o ticket, ¿de acuerdo? Si lo que vamos a hacer es generar una factura recurrente, por ejemplo, de la mensualidad de Zoom, se me ocurre, y tenemos la factura con todos nuestros datos, en ese caso lo que haremos será generar una factura recurrente, ¿vale? Es lo mismo en los dos casos, yo lo voy a hacer con una compra recurrente. Y fijaros que más o menos es lo mismo que habíamos visto antes y es lo mismo que si generásemos una factura normal. La parte blanca es donde van a ir los datos fiscales, tanto nombre de nuestro proveedor y todos los datos sobre la compra, ¿de acuerdo? Y en la parte grisácea es donde se va a generar la recurrencia. Al igual que antes, podemos dividir entre diario, semanal, mensual o anual. Lo vamos a poder hacer el día que nosotros queramos o estos que nos dice aquí, independientemente del día que sea, ¿de acuerdo? O sea, aquí la diferencia es, esto siempre va a ser el primer día, ¿de acuerdo? O el segundo, el tercero, el cuarto, y aquí, bueno, pues vamos a poder elegir exactamente qué día del mes. Pues cada día 15, cada día 16, lo que sea, ¿vale? O sea, que es exactamente lo mismo. Igual que antes también podemos poner cuándo empieza, cuándo acaba, ¿de acuerdo? Esto sería para una factura de compra. Pero si nosotros queremos, lo podemos hacer también para la cuota de autónomos y es más fácil y no tenemos que andar registrándola todos los meses. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pondríamos seguridad social acreedora, que sería nuestro contacto en este caso, pondríamos el importe que nos están cobrando por la cuota de autónomos, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, tenemos una bonificación en la cuota de autónomos, generalmente las bonificaciones van cambiando cada 6 meses. Así que lo que podríamos hacer aquí es decir, bueno, de aquí a los próximos 6 meses me vas a poner que sean 140 y tantos, ¿no? Luego 190 y tantos y luego ya los 280 y tantos, ¿de acuerdo? O sea que lo podríamos dejar ya todo completamente automatizado y, bueno, pues sería mucho más sencillo, ¿de acuerdo?, que estar picando continuamente todas estas facturas. Si te ha gustado este programa, si crees que es interesante para tu negocio, te voy a dejar en la cajita de descripción un código para que tengas un mes gratis, que lo pruebes, que le des muchísimas vueltas, que aproveches ese mes al máximo para determinar si te funciona o no te funciona para tu negocio. Como digo, si tienes un negocio pequeño que está generando pocas facturas o incluso si tienes un membership site, necesitas este tipo de programas de facturación. Así que te recomiendo que te vayas a la cajita de información, que cojas ese código y que aproveches ese mes gratuito. Y por otro lado, si quieres ver más vídeos relacionados con este programa de facturación o en general cómo organizar tus finanzas, te recomiendo que veas este de aquí y este de aquí.